Bueno, Guillermo, el último ranking de competitividad de la región de mundial deja un poco mal parada a la región. ¿Cuál es su diagnóstico que hace sobre el tema? Acabamos de pasar un periodo muy positivo para la región, en donde se creció a tasas muy altas, tasas del 5% anual promedio entre el 2003 y el 2011. Y eso se debió fundamentalmente a una situación externa muy favorable. Precios muy buenos de los productos de exportación, muy buenos entradas de capital, un acceso al crédito externo muy favorable. Y en general la región no aprovechó bien ese periodo. Entonces hoy estamos, como dicen los anglosajones, en el día después de la fiesta. No sé cómo dicen en Argentina cuando uno tiene, en mi país decimos guayao, resaca, no sé, Resaca, sí. con un poquito de resaca. Y nos encontramos con que no aprovechamos lo suficiente para fortalecer los factores básicos de crecimiento. Y por eso estamos muy mal en estos indicadores de competitividad y por eso estamos creciendo como región apenas al 3,5% ahora. ¿Cuáles serían los principales desafíos para la región, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Económico mundial? Bueno, como ya pasaron esos años en que tuvimos ese ingreso creciente y maravilloso de afuera, ahora nos toca apoyarnos en nuestras propias fuerzas. Toca enseriarnos, toca hacer las tareas con juicio. Toca hacer mucho de lo que no hicimos en estos últimos 15 años, en manejar las finanzas públicas de manera más prudente, en países que han dejado ir la inflación muy alta, como Argentina, Venezuela y un poco Brasil, tienen que corregir eso. Pero sobre todo, mejorar los factores estructurales. Hemos hecho muy poquito en los últimos 10 o 15 años en mejorar la calidad de la educación, de la infraestructura pública, de los estímulos a la innovación empresarial, los temas que determinan a largo plazo cuánto crecen las economías. ¿Y por qué tema habría que empezar como para empezar a mejorar toda esta estructura económica? Bueno, esto depende mucho de los países, porque obviamente hay países que aprovecharon un poquito mejor los años buenos. Digamos, Chile y Perú aprovecharon mucho mejor que los demás, en el sentido de que ahorraron para el futuro, mejoraron, sobre todo Chile siguió mejorando sus instituciones, su calidad de educación, su infraestructura, quizás a un paso más lento del que los mismos chilenos hubiesen merecido y hubiesen preferido, pero de todas maneras lo aprovechó relativamente bien, Perú también lo aprovechó bastante bien. Y curiosamente algunos países pequeños, como el caso de Ecuador. Ecuador sale más o mejor librado que otros de este periodo. Pero a tiempo de este grupo de países, digamos, hay países que aunque avanzamos en algunas cosas, nos quedamos en otras. Es el caso de Brasil y de Colombia, donde por ejemplo dejamos que la industria entrara en un estancamiento grande por una apreciación demasiado fuerte de la tasa de cambio, donde aun cuando hemos mejorado un poco el tema fiscal no ha sido lo suficiente, donde tenemos muchos problemas microeconómicos todavía y una tarea muy grande por hacer si queremos crecer a tasas un poco más altas. Y más atrás en la lista vienen países como Argentina, que desaprovechó de manera muy impresionante estos años. Digamos que los únicos factores favorables son factores que vienen de más atrás de la revolución agrícola que tuvo lugar con la siembra directa y con la biotecnología hace ya unos años, pero que estos últimos 10, 15 años del boom de precios, pues no se aprovechó, se dejó que se quedara muy atrás el tema de la infraestructura, el tema de la energía, las instituciones se debilitaron, la inflación volvió,
ha habido una pérdida de confianza en las instituciones, ya nadie sabe cuando el Instituto de Estadística dice que la inflación fue de tanto, nadie le cree, porque no, se sabe que no está diciendo la verdad. Entonces, realmente es un desperdicio muy grande ahora. Hay un caso peor, que es el caso de Venezuela. Venezuela tuvo los ingresos más altos de toda su historia. Es más, los ingresos más altos de toda América Latina, porque con semejantes exportaciones de petróleo que tiene y esos precios que hubo, tuvo unos ingresos realmente que nadie se hubiera soñado. ¿Y qué hizo? Los malgastó. No queda nada, no queda nada en materia de infraestructura, de calidad de educación, de las cosas que hace el Estado, no queda nada. Dejó acabar su industria y su agricultura. Están totalmente postradas. Incluso la propia producción petrolera hoy día es la mitad de lo que era hace 10 años. Y PDVSA, que era una de las empresas más dinámicas y bien manejadas del continente, es hoy no es ni sombra de lo que fue, totalmente debilitada. Más de la mitad de su personal directivo y técnico que tenía durante mucho tiempo fue despedido. Y tuvo semejantes ingresos tan enormes y hoy día no tiene dólares, no tiene reservas internacionales. Tiene que tener control de cambios muy estricto, tiene, después de haber evaluado, tiene un dólar negro que es casi 6 veces el oficial. Es un desastre total. Argentina tiene algunos de esos síntomas. También después de ingresos enormes se quedó sin reservas. No tiene dólares y por eso hay todos estos, el cepo cambiario y todos estos controles. Pero yo pensaría que a pesar de que el gobierno argentino estos últimos 10 años hizo todo lo posible porque Argentina se pareciera a Venezuela, no lo logró. Y no lo logró porque este es un país que tiene una agricultura súper competitiva, es impresionante, y muchos sectores industriales muy competitivos que aguantaron todo este mal manejo y están todavía intactos. Y entonces tiene posibilidades de que con un cambio de rumbo, si el manejo económico se mejora, vuelva a tener una dinámica importante. Ojalá sea así, porque este país es el país que llegó a ser más rico de este continente, de esta región. Como se dijo hoy, a finales del siglo pasado y hasta 1920, Argentina era uno de los 8 países más ricos del mundo, con un nivel de ingresos similar al de los países desarrollados. Y luego ha tenido una época de 60, 70 años o más de un estancamiento relativo, ha crecido muy poquito. Su nivel de ingreso per cápita ya no es el más alto de América Latina, está muy lejos de los países ricos, pero todavía tiene un potencial en sus recursos naturales, en su capital humano, en muchas de sus empresas que le permitirían volver a crecer. Ojalá sea así.